Bendiciones, familia, el Eterno les bendiga. Que sea el Rey soberano, Padre Yahweh, bendiciendo sus vidas, sus corazones, sus pensamientos, su andar, su caminar. Que sea Él dándoles la fortaleza para avanzar en este camino. Recordemos que nuestro Mashiach dijo que Él ya venció por nosotros. Entonces, con mayor razón, confiemos, esperemos en Él, esforcémonos por limpiar nuestro cuerpo, por ser esa luz y sal de la tierra. Esforcémonos por hacer todo conforme a su voluntad. Hoy vamos a tocar un tema muy hermoso, vamos a escudriñar mucho de las Sagradas Escrituras, de la sagrada palabra que nos lleva a sanidad, a salvación, a transformación, a ser restaurados conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y hoy vamos a tocar un tema que se llama el dominio propio. Lo necesario que es nosotros aprendamos a sujetarnos a la voluntad de Yahweh y a tener dominio sobre nuestra carne, dominio sobre todo aquello que no nos deja avanzar en este camino. Por eso, una de las partes importantes es tener dominio sobre nuestras emociones, tener dominio sobre toda circunstancia, pero siempre todo bajo la voluntad de la sujeción de nuestro Padre Celestial. Vamos a ver que el dominio propio es muy importante porque nos ayuda a tener un carácter conforme a la voluntad de Yahweh. Esos son los regalos, esas son las virtudes que Yahweh está dando a su pueblo. Él quiere que nosotros tengamos dominio propio, que nosotros tengamos humildad, bondad. Por eso es necesario que seamos formados, es necesario que seamos limpiados para que seamos ataviados para poder habitar con nuestro Padre Celestial, para poder ir a su hermoso templo, a su hermosa morada. Pero para habitar allá necesitamos ser K2, necesitamos ser santos, porque sin santidad nadie verá al Adón, nadie verá a Elohim. Entonces es importante que entregues tu vida al Rey. Es importante que aprendas a tener dominio propio sobre tu vida, que aprendas a esforzarte, ser valiente en todo lo que vivas, en todo lo que tengas enfrente en el camino, porque Yahweh es el que nos da la sabiduría, pero ¿cómo? Sujetándonos a Él. Entonces esfuérzate en este día, sé valiente, aprovecha esta oportunidad tan hermosa que Yahweh te dio. Hoy tienes los ojos abiertos, hoy puedes respirar. Muchos están en sanidad, como otros no, pero si venimos a Él, ¿qué dice Él? Si mi pueblo se humilla, yo dentro sanaré y restauraré su tierra. Entonces, esforcémonos por estar a sus pies, porque nuestro corazón sea moldeado para que Él nos ayude a ser verdaderamente sus hijos, a ser verdaderamente esa esposa, a ser verdaderamente ese pueblo que Él está apartando para Él. Bendecido día, amada Isela y amada Arelis, Yahweh les bendiga. Entonces es importante que haya un dominio propio para que tengamos una purificación, para que seamos moldeados conforme a la palabra. Y vamos a comenzar con la palabra de día. Vamos a comenzar en segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7, y honramos la palabra en el nombre de nuestro gran soberano Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías. Dice así: Yahweh no nos ha dado un ruach que produce timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Su Ruach HaKodesh, su preciosa presencia, viene a nosotros y nos da ¿qué? Un Ruach, una fuerza de ser guerreros, que peleemos la buena batalla. Recordemos que aquí estamos peleando una batalla, pero que mientras estemos con Él ya tenemos la victoria por delante. Por eso no podemos ser cobardes. ¿Por qué? Porque aquel que es cobarde es porque su corazón está más inclinado a las cosas del mundo, a su carne, que verdaderamente a vivir conforme a la voluntad de Yahweh, a vivir en el reino de los cielos. Recordemos que desde aquí vivimos el reino de los cielos. Recordemos que Él nos da ¿qué? Poder, nos da el poder para sujetarnos, nos da el poder para sujetar nuestra carne, para que nosotros cada vez más actuemos conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Nos da que amor, ¿cuál es el amor? El amor que emana de nuestro Elohim, el poder responderle a Él con la justicia, ser justo como aquel que me llamó, porque Él me dice, sed santo como vuestro Padre Santo. Entonces Él quiere que nosotros tengamos un dominio propio, no que nos le demos rienda suelta a nuestra carne, sino que tengamos dominio propio sobre ella, ¿cierto? Dominio sobre ella. Entonces, Yahweh nos hace, muchas veces vienen muchas circunstancias en nuestra vida, es para que nosotros seamos forjados en nuestro carácter, para que tengamos ese dominio propio, para que nuestra vida cada vez más sea sujeta a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Vamos a ir a esta palabra, vamos a ir a Proverbios 25, verso 28. Dice:
Como ciudad con brecha y sin muro es una persona que hace cualquier cosa sin consejo. Aquel que no viene a los pies del Mashiach, que no se humilla, es una persona que eh, va directamente a un precipicio. Está muerta en sus delitos y pecados. ¿Por qué? Porque no está buscando de la vida, no está buscando del consejo, no está buscando del camino. Recordemos que Yahshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, cuando nosotros nos esforzamos por venir a Él, Él nos va llevando por el camino de justicia. Entonces es importante dejar todo lo que es injusticia para que así podamos avanzar en el camino, porque la injusticia es una piedra de tropiezo que no nos deja avanzar. Entonces miremos que aquí la palabra nos está diciendo que una persona sin consejo, una persona sin dominio propio es una ciudad derribada, una ciudad sin muro, una ciudad en miseria. ¿Por qué? Porque es necesario que nuestra rienda esté sujeta a la del Altísimo, porque una persona sin rienda, una persona sin disciplina, una persona sin orden, una persona sin esforzarse por tener ese dominio sobre la carne, sobre las cosas del mundo, es una persona que está, digámoslo así, está vacía, es una persona que no tiene dirección, es una persona que no sabe lo que está haciendo. Mientras que más nos sujetamos a dominar toda la carne, a dominar todo lo que no es de Yahweh, a dominar todo aquello que viene a interrumpir mi vida, eh, es ahí donde cuando adquirimos ese dominio propio que nos ayuda a avanzar, que nos ayuda verdaderamente a entender cuál es nuestro propósito aquí en la tierra, a qué vinimos. Nos ayuda a ver que el pecado, el llevar todo a rienda suelta, sin dominio, solamente lleva a destrucción. Por eso esfuérzate por ser disciplinado, esfuérzate por hacer lo que a Yahweh le agrada. Sea agradecido con Yahweh, sea agradecido porque hoy te permite abrir los ojos, porque hoy te permite respirar, porque te da un techo donde dormir, porque porque recordemos que la palabra dice claramente, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Cuando tú estás a los pies del Mashiach, él te llena, Él te da lo que necesitas, pero es necesario que tú respondas. ¿Por qué? Porque cuando tú llevas una vida desenfrenada, una vida de pecado, ese pecado acarrea maldición, destrucción y acarrea piedra de tropiezo en tu vida. Entonces es necesario que quitemos todo pecado, es necesario que se vaya de nosotros todo aquello que no es de su agrado. Vamos a ir a Proverbios 16, Proverbios 16, verso 32. Dice así: aquel que controla su carácter es mejor que el héroe de guerra. Miren qué tan importante es tener el dominio propio. Aquel que controla su carácter es mejor que el héroe de guerra. Aquel que gobierna su temperamento es mejor que el que captura una ciudad. Entonces, aquel que tiene dominio propio tarda en airarse. ¿Por qué? Porque tiene un carácter, un dominio de controlar su cuerpo y no dejar que su cuerpo gane, sus emociones gane, la circunstancia gane, sino que se esfuerza cada día por actuar y ser conforme a la voluntad de Yahweh. Porque es una persona que es esforzada y valiente, pero una persona que no tiene dominio propio es una persona que es valiente en la carne y explota sin control. Es una persona que alguien viene a contender con ella, inmediatamente se aira y comete pecado. Él dice, airaos, pero no pequéis. Una cosa es que de pronto venga y nos enojemos por alguna razón, pero que nos guardemos de faltarle el respeto a Yahweh, tratando mal a nuestro hermano, a nuestro prójimo, o quejándonos, porque algo que es importante que tenemos que tener en nuestro camino es aprender a guardar silencio, aprender a ser prudentes, aprender a no quejarnos, sino al contrario, agradecer y esperar, porque su tiempo es perfecto. Dice claramente la palabra, tiempo para llorar, tiempo para reír, hay tiempo para todo. Lo que pasa es que nosotros muchas veces nos desesperamos. Muchas veces queremos que todo se mueva conforme a nuestra voluntad, pero no hemos entendido de que cuando estamos sujetos a Él, le permitimos a Él que sea Él el que gobierne nuestra vida, que tengamos un mismo pensar, un mismo sentir, un mismo caminar conforme al de nuestro Mashiach. Entonces, qué importante es que nosotros realmente vivamos con ese dominio propio, dominio sobre nuestro cuerpo, para que sea la palabra en nosotros, sea la palabra del Eterno actuando en nosotros. Entonces, es importante entender que aquel que tiene dominio propio continúa velando, se esfuerza porque lo que salga de su boca, porque lo que haga sea de su agrado. No deja que su boca se vaya en desenfreno.
¿cierto? Porque entiende que todo lo que sale de su boca, todo eso se devuelve, bueno o malo. Si tú hablas mal de un hermano, a ti no te va a llegar bendición. Por eso es importante el dominio de la lengua. Recordemos que la palabra dice que aquel que no controla su lengua es como un fuego que encienda un bosque. Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos a tener ese dominio sobre todo en nuestra vida. Aprender a ser disciplinados también es una parte muy importante sobre el dominio propio. El dominarse a sí mismo, el no dejar que la pereza te gobierne. Porque alguien que deja que la pereza lo gobierne es una persona que no tiene dominio propio. Entonces es importante que el dominio propio esté en nuestra vida. Vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 5 en adelante. Y vamos a prestar mucha atención. Dice: porque todos ustedes pertenecen a la luz, por lo tanto pertenecen al día. Nosotros no pertenecemos a la noche, a las tinieblas. Por tanto, no durmamos como el resto. En cambio, permanezcamos alertas y estemos sobrios. La gente que duerme de noche duerme, y los que se emborrachan de noche. Pero como pertenecemos al día, permanecemos sobrios, viviendo con confianza, amor, con coraza y con la esperanza de salvación como casco. Aquí la palabra es muy hermosa y nos está hablando que nosotros no debemos de dormir, pero no está hablando de que tú no puedes ir a descansar y tener un sueño o un buen descanso. No, acá está hablando de que no durmamos en el sentido de que tenemos que estar despiertos, obrando con justicia, estando en santidad, cumpliendo la palabra, cumpliendo los estatutos de Yahweh. Y así, cuando tú eres obediente, estás que despierto, no estás dormido, porque están dormidos son aquellos que cometen pecado y cada vez más son cegados por el enemigo. Vamos a lo que dice el verso 9, dice: pues no es la intención de Yahweh que suframos su furia, sino que alcancemos la salvación por medio de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, quien murió por nosotros. Ya sea que estemos vivos o estemos muertos, podremos vivir junto con él. ¿Por qué? Porque entendemos que la muerte no es muerte, porque cuando él viene a nosotros tenemos vida eterna, y que la muerte física simplemente es un descanso mientras él despierta a los que están muertos, mientras es que la resurrección de vivos y muertos. Pero recuerda que la resurrección comienza cuando tú te arrepientes verdaderamente y adquieres vida eterna. ¿Por qué? Porque tu alma estaba muerta y cuando viene Él, tu alma vive. Entonces es necesario que nuestro cuerpo lo sujetemos al dominio propio, que seamos cada día sujetando nuestra vida a la voluntad de Yahweh, esforzándonos por hacer todo conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Bendecida mañana, amado Federico, amado Jaime, amado Joel, el Eterno les bendiga. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 9, verso 27. Dice: trato a mi cuerpo con dureza y lo someto a esclavitud, para que así después de haber proclamado las buenas noticias a otros, no me descalifiquen a mí mismo. ¿Qué está diciendo? Que nos esforcemos con nuestra carne y así duela, que es golpear nuestro cuerpo, o sea, no darle rienda suelta a nuestros deseos, sino sujetarnos a la voluntad de Yahweh, que es lo mejor. ¿Por qué? Porque nosotros deseamos cada vez más agradarlo, agradecerle por esa salvación tan hermosa que nos ha dado, por su compasión. Por eso no podemos dejar que nos gobierne nuestra carne, sino nosotros gobernarla a ella. Vamos a ver esta palabra, vamos a ir a Proverbios capítulo 13, verso 4. Dice: el perezoso quiere, pero no tiene. Los diligentes tienen sus deseos cumplidos. ¿Qué dice? Que nos esforcemos y seamos valientes en cumplir su palabra, en cada vez más vivir por Él y para Él, ser K2 como Él es K2. Esfuérzate para que tus respuestas sean escuchadas, para que tus respuestas tú las puedas ver, porque tu oración fue escuchada. Es necesario que tú tengas una sujeción a Él, es necesario que tú tengas un dominio propio, porque recordemos que toda acción tiene consecuencia, buena o mala. El pecado, Yahweh nos perdona, Él es compasivo, Él es amoroso cuando tú vienes verdaderamente con arrepentimiento genuino, tengámoslo en cuenta. Cuando tú vienes con arrepentimiento genuino, Él te perdona, pero las consecuencias siguen. Por eso es importante que paremos el pecado para que no sigan consecuencias en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él es justo. Él nos perdona, pero las consecuencias siguen porque Él es justo. Por eso debe haber dominio propio en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro ser, dominar nuestra carne.
Y así eso tiene que ver con las palabras, con lo que comemos. Muchas veces comemos desenfrenadamente y también es por falta de dominio propio. También vienen muchos pensamientos, nos dejamos dominar muchas veces por los pensamientos y es también por falta de dominio propio. Por eso es importante que entendamos que todo nuestro ser debe estar sujeto a Él. Como dice la palabra, ya no vivo yo, el Mashiach vive en mí. ¿Por qué? Porque esta es su casa, este es el templo, Él quiere habitar en nosotros para que actuemos conforme a su propósito, a su voluntad. Por eso Él dice que sigamos sus pasos, sed K2, sed santo como vuestro Padre Santo. Vamos a ir a esta palabra, vamos a ir a segunda de Pedro, segunda de Pedro capítulo 1, segunda de Kefas capítulo 1, versos 5 al 7. Dice, por esta misma razón hagan todo lo posible para llenar su fe con bondad y bondad con conocimiento. Conocimiento con dominio propio con perseverancia y perseverancia con santidad. Santidad con afecto fraternal y afecto fraternal con amor. Vemos las partes importantes que nos habla de que nosotros somos templo de Yahweh, de que nosotros cuando no tenemos dominio propio destruimos nuestra casa, destruimos nuestro templo. Por eso es necesario que nos esforcemos por decirle no a la carne. Recordemos que Yahweh le dijo a Caín, Caín, el pecado está tocando tu puerta, pero tú tienes el poder para regir sobre él. Tú tienes la oportunidad de decir no al pecado. Por eso esfuérzate y sé valiente. Vamos a ir a esta palabra segunda de Juan. Vamos a segunda de Juan capítulo 1 verso 8. Segunda de Juan capítulo 1 verso 8. Dice, cuídense para que no pierdan aquello por lo cual han trabajado, sino reciban su recompensa completa. Por eso es necesario estar constantemente en oración, en vela, estar constantemente obedeciendo, estar constantemente en esa comunión con Yahweh, para que sea Yahweh cada día tomando autoridad sobre nuestras vidas, cada día colocando en orden todo nuestro entorno. Por eso es importante que nosotros tengamos dominio propio, de que dejemos a un lado la pereza, dejemos a un lado todo lo que estorba, para que así el que gobierne nuestro corazón sea Yahweh. Vamos a ir a esta palabra, primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 en adelante. Primera de Kefas, capítulo 2, verso 1 en adelante. Kefas tuvo que pasar muchas circunstancias para aprender lo que es el dominio propio, el aprender a controlar la lengua, el aprender a controlar nuestros ojos, nuestros oídos, qué vemos, qué escuchamos, qué hacemos. Dice así, por consiguiente, despónjense de toda malicia, de todo engaño, de toda hipocresía, de toda envidia, de todas palabras de todas palabras malignas. Sean como bebés recién nacidos, sedientos por la leche pura de la palabra, para que por ella puedan crecer hacia la salvación. Para que puedan, ¿qué? Nacer de nuevo. Ser bebés nacidos de nuevo quiere decir nuevas criaturas. Dice el verso 3, pues ustedes han saboreado que Yahweh es bueno. Según vienen a él, la piedra viva, ciertamente rechazada por los hombres, pero escogida por Yahweh y preciosa para él. Ustedes mismos como piedras vivas están siendo edificados como casa en el Ruach para ser Coanín apartados para Yahweh, para ofrecer sacrificios en el Ruach aceptables a él por medio de Yahshua HaMashiach, por esto dice la Tanaj, miren, estoy poniendo a Sión una piedra escogida y preciosa, una piedra angular, el que descanse su confianza en él seguramente no será humillada. ¿Cuál es tu piedra? Realmente estás cimentado en la roca. Es importante que tú te estudies, estás caminando con Elohim. Vamos a mirar qué continúa diciendo la palabra. Dice, ahora pues ustedes permanezcan confiando en el verso 6. Ahora pues ustedes permanezcan confiando en el precioso, pero más que no están confiando, la misma piedra que los edificadores rechazaron han venido a ser la piedra angular. Muchos rechazan al Mashiach. ¿Por qué? Porque lo rechazan con sus acciones. Dicen que creen en él, pero hacen lo contrario a lo que él hizo. Entonces, por eso es necesario que sigamos sus pasos y entendamos que es necesario llegar a la santidad, es necesario ser purificados para poder cada vez más ir habitando en el reino de los cielos que desde aquí se habita. Dice el verso 7.
También él es una piedra que hará tropezar a la gente y una roca por la cual caerán. Están tropezando con la palabra de desobediencia como fue planeado. Pero ustedes son pueblo, los Coanín del rey, una nación santa, un pueblo para Yahweh poseer, porque para que ustedes declaren las exaltaciones de que Él los llamó de la oscuridad a su luz maravillosa. Entonces, ¿qué está haciendo Él con nosotros? Nos está preparando como pueblo. Él quiere que nosotros seamos sus hijos que nos limpiamos, su esposa que nos estamos preparando para Él, que lo estamos esperando. Dice el verso 10, dice, ustedes que en otro tiempo no eran un pueblo, pero ahora son un pueblo de Yahweh. Antes no habían recibido compasión y ahora sí la han recibido por compasión. Entonces aprovechemos esa oportunidad. Aprovechemos que Yahweh nos está haciendo una nación santa, una nación apartada. ¿Apartada de qué? Apartada del pecado, desechando toda malicia, todo engaño, todo lo que ha venido a ser piedra de tropiezo, todo lo que viene a ser con la carne, para que comprendamos todo lo que viene a ser con pecado. Recordemos que nuestro principal enemigo somos nosotros mismos. Entonces tenemos que pelear con ¿qué? Con nuestra carne, para que no viva yo, sino el Mashiach viva en mí. Porque aquel que aún sigue dejándose llevar por sus pensamientos, actuando por su propio pensar, es aquel que aún no ha muerto a la carne. Aquel que aún todavía tiene egolatría y su carne no está sujeta al Altísimo. Entonces es ahí donde todavía estás adulterando. ¿Por qué? Porque estás cometiendo idolatría. ¿Por qué? Porque le estás dando primer lugar a tu pensamiento, a ti mismo, que a Yahweh. Recordemos que hay que amar a Yahweh sobre todas las cosas. Él es el que tiene que ocupar el trono en nuestro corazón. Vamos a mirar lo que dice Jeremías 17, verso 9. Dice, el corazón es más engañoso que cualquier otra cosa y moralmente enfermo. ¿Quién lo puede profundizar? El corazón es engañoso, por eso hay que desechar la malicia, el engaño. Es necesario que nosotros nos esforcemos por hacer la voluntad de Yahweh, porque ¿quién es el único que entiende y conoce nuestro corazón? Muchos creen tener la razón porque tienen un conocimiento, pero porque se basan en nombres, se basan en malas interpretaciones y no han entendido lo que verdaderamente representa la Torá. Pero ¿qué es lo verdaderamente que importa? El corazón. Yahweh quiere el corazón, lo está diciendo Jeremías, que Él escudriña el corazón. Nadie, a ver, ¿qué podríamos ser ocultos ante los ojos de Yahweh? Nada. Recordemos que ante los ojos de Yahweh todo es visible. Por eso es importante no apantallar, sino estar sujetos a la voluntad de Él. Vamos ahí otra vez a Jeremías 17, pero vamos a ver lo que dice el verso 10. Dice, yo Yahweh escudriño el corazón y pruebo las motivaciones internas para dar a todos de acuerdo a sus caminos y de acuerdo al fruto de sus diseños. Él nos da de acuerdo a cómo, a nuestras obras. Por eso dice la palabra, por los frutos los conoceréis. Tú reconoces un hijo de Yahweh por sus frutos. ¿Y cuáles son los frutos? La obediencia. La obediencia. En muchas religiones y en muchas partes se basan que si tú vas y haces obras de compasión, entonces ya eres salvo. Ya no, recordemos que un verdadero arrepentimiento va junto con un cambiar, ¿cierto? Un dejar el pecado, porque el arrepentirse es para no volverlo a hacer. Por eso hay que sujetarnos a Él, porque la palabra dice, sin mí nada podéis hacer, pero con Él podemos hacer hasta lo imposible. Vamos a ir a esta palabra. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice, pero ustedes son pueblo escogido, los Coanín del rey, una nación santa, un pueblo para Yahweh poseer, porque para que ustedes declaren las acciones de aquel que los llamó a su luz, de aquel que los sacó de la oscuridad y los llamó a su luz maravillosa. Él nos sacó ¿de dónde? Del fango, de Egipto, del mundo, de nuestra, digámoslo así, de nuestro pecado, de la muerte. Él nos sacó de ese camino de perdición y nos trajo a su verdad. Por eso es importante que nosotros cada vez más vengamos a sus pies y reconozcamos, Padre, yo necesito que me ayudes a vencerme a mí mismo, porque si tú no me ayudas yo no puedo, yo todo lo puedo contigo, pero sin ti nada puedo hacer. Necesito que me ayudes a que pueda entender de que mi vida sin ti no tiene sentido. Gobierna mi vida.
Enséñame a vencerme a mí mismo. Enséñame a ser conforme a tu voluntad para agradecer esa compasión tan grande que has tenido conmigo. Bendiciones, excelente día, amada Mercedes, que el Eterno te bendiga. Que el Rey te traiga sanidad sobre tu corazón, sobre tu vida, que sea el Padre trayendo esa sanidad y mostrándote el camino. Bendiciones, amada Wanda, amada Romina, amado José, que el Eterno les bendiga. Aquí vemos claramente que cuando venimos a Él es necesario que haya que santidad, porque Él dice que nos sacó de la oscuridad a su luz admirable, porque nos quitan las vendas de nuestros ojos para que cada vez más veamos como Él. Vamos a mirar algo importante. Hoy en día muchas personas se están esforzando porque tú hables la lengua hebrea, porque tú hables, se esfuerzan y empiezan a exigirte, pero no han entendido algo. Cuando se creó la Torre de Babel fue porque querían colocarse por encima de Yahweh, ¿cierto? Porque estaban basándose en sus propias fuerzas, en su propia ideología, porque no había un dominio propio. ¿Y qué hizo Yahweh? ¿Qué hizo nuestro Adonai? Él hizo confusión de las lenguas para dar a entender al mundo, para dar a entender al pueblo que no es por lo físico, no él busca el corazón, lo que hay dentro de ti. Muchos buscan una lengua, pero no buscan lo que verdaderamente es el interior. Tú tienes que buscar es con tu corazón, con tu alma. Por eso dice el Salmo 51, un corazón contrito y humillado tú, oh Elohim, no lo desprecias. ¿Por qué? Porque él mira, él escudriña, él mira cuáles son las intenciones de su corazón. Lo vimos aquí en Jeremías 17:10. Entonces, por eso es importante que abras los ojos. Es importante que te esfuerces por tener dominio propio. Cuando tú tienes dominio propio, entiendes que aquí caminas bajo la voluntad de Yahweh. ¿Cierto? Que aquí debes de seguir sus pasos para poder de que todo se vaya poniendo en orden y vayamos rompiendo esas maldiciones que venían a nuestras vidas. Recordemos que nosotros cargamos con las maldiciones hasta la tercera y cuarta generación, pero él dice que cuando una sola persona se arrepiente, él tiene compasión hasta por 1000 generaciones. O sea, nosotros rompemos las maldiciones que venían y ya nos siguen a nuestros hijos. Vamos, por eso es necesario que pares con el pecado, porque tu pecado no solo te percute a ti, no solo te daña a ti, daña a tu familia, daña a tus hijos, daña a tu generación. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 al 23. Dice: en verdad, a estos fueron llamados porque el Mashiach también sufrió por ustedes, dejando un ejemplo para que ustedes sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ningún engaño fue encontrado en su boca. Cuando fue insultado, no arremetió con insultos. Cuando sufrió, no amenazó, sino que lo entregó al que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre su estaca para que nosotros pudiéramos morir en pecados, vivir para la justificación. Por sus llagas fuimos sanados hasta el 25. Porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que guarda sus vidas. Ahora volvimos a quien, al pastor, volvimos al camino, volvimos a nuestro guía, a nuestra luz que en medio de la oscuridad nos alumbró, que en medio de la oscuridad nos tomó y nos dijo: yo te amo, tú eres mi hijo, yo quiero limpiarte, tengo un propósito grande contigo, quiero transformar tu vida, quiero amarte, porque miremos que Él no nos paga según nuestros pecados. Él es muy bondadoso, al contrario, los borra y nos levanta, nos transforma, nos moldea. Bendecido día, amado Fortaleza, que el Eterno te bendiga. Entonces miremos ¿qué es llevar su nombre? Muchos creen que llevar su nombre es porque lo pronuncian. Es que el maestro se llama así, es que el Elohim viviente se llama así, pero no han entendido qué es su nombre. ¿Qué es llevar su nombre? Es seguir sus pisadas, es ser Kadosh como Él es Kadosh. ¿Cuál es el verdadero nombre del Eterno? ¿Cómo se presentó ante Moshe? Yo soy el que soy. ¿Qué le está diciendo? Yo soy que Kadosh. Ese es su nombre es santo. Por eso tú tienes que ser santo para que lo lleves a Él, para que des testimonio de Él. No había dicho que los nombres no son importantes. Claro que sí, Él nos da el nombre sobre todo nombre. Yeshua HaMashiach para echar fuera demonios. Pero sin santidad, ¿cómo le vas a decir a un demonio que se vaya? Por mucho que pronuncie su nombre, el demonio no se va a ir. Porque recordemos que la Torah dice claramente que tu autoridad depende de tu santidad. Conforme a tu santidad es tu autoridad. Entonces, conforme a que
tú obedezcas, el demonio tiene que irse, porque ¿quién es el que habita en ti? El Mashiach. Por eso tienes que seguir sus pasos y no dejar que tu carne te gobierne, tener ese dominio de sujetar la carne. Entonces, ¿cuál es su nombre? Muchos se desesperan, es que si tú no dices Yahshua, si tú no dices Yahushua, si tú no dices Yeshua, pero ¿han entendido qué representa ese nombre? ¿Realmente estás diciéndolo con voz, con palabra, o estás realmente viviéndolo? Porque una cosa es pronunciarlo, otra es vivirlo. Muchos lo pronuncian, por eso dice, muchos me honran de palabras, pero su corazón está ¿qué? Apartado de mí. Por eso, llevar su nombre es llevarlo a Él en nosotros. Porque yo estoy dando testimonio de Él, estoy dando testimonio de su nombre, estoy dando testimonio de que Él está habitando en mí, porque la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, ¿quién es el que está habitando en mi corazón? Si yo soy obediente, Él está habitando en mí, porque la palabra está en mí. Pero si yo soy desobediente, ¿quién está habitando en mí? Él no habita donde está el pecado. Recordemos que al soberbio Él lo quiere lejos de Él. Vamos a ir a esta palabra, vamos a ir a Romanos capítulo 8, verso 7 en adelante. Dice, porque la mente controlada por la vieja naturaleza es hostil a Yahweh, porque no se somete a la Torah de Yahweh, en verdad no puede. Mire, la mente conducida por la vieja naturaleza es hostil a Yahweh, no obedece, es desobediente, es una persona que no tiene dominio propio, que le da rienda suelta a sus pensamientos y a todo lo que hace, porque algo antes de ser una acción, primero es un pensamiento. Vamos al verso 8 de Romanos. Dice, por lo tanto, los que se identifican con su vieja naturaleza no pueden complacer a Yahweh, pero ustedes no se identifican con su vieja naturaleza, sino con el Ruach, con tal de que el Ruach HaKodesh de Yahweh esté viviendo dentro de ustedes, porque cualquiera que no tenga el Ruach del Mashiach no le pertenece a él. Qué importante es que entendamos esta palabra, que lo necesario de sujetarnos a Yahweh y morir a la carne, lo necesario de obrar y caminar solo cuando Él lo diga y lo permita, no conforme a correr, que si llegó una circunstancia yo mismo la solución, es que no es en mis fuerzas, es en las de Él. ¿Qué fue lo que hizo David? Una parte importante que debemos de entender. ¿Qué hizo David cuando se enfrentó a Goliat? Él le dijo, tú vienes a mí con espada y jabalina, y yo voy a ti en el nombre de ¿quién? De Yud, Hei, Vav, Hei, en el nombre de Yahweh, en el nombre de mi Elohim. ¿Por qué? Porque él tenía 5 piedras en el bolsillo que con una derribó al gigante. ¿Y qué representan esas 5 piedras? La palabra, los 5 estatutos, los 5 primeros libros, que son los estatutos de Yahweh. Entonces, qué importante es que entendamos lo que Yahweh nos está diciendo, que conforme a tu autoridad, la piedra de tropiezo, el gigante, lo que tienes enfrente, se quita. Muchos quieren que se les quite la circunstancia que están viviendo, pero no quieren sujetar su vida a Yahweh y no han entendido que si no se sujeta la vida a Yahweh, ven consecuencias de las acciones que estemos haciendo mal. Por eso es importante que vengamos a un genuino arrepentimiento. Bueno, aquí la palabra nos habla de que nuestra carne debe ¿qué? Sujetarse a la Torá, de que no haya engaño en nuestro corazón, porque lo dijo la palabra, engañoso es el corazón. El corazón engañoso trae enemistades. ¿Por qué? Porque no hay Torá. Y una persona que no entiende lo que verdaderamente es el fundamento, la piedra angular, es una persona que lastima a su prójimo y no ha entendido que cuando lastima a su prójimo, lastima a Yahweh. ¿Por qué? Porque el prójimo puede ser alguien que no conozca Torah, pero el otro también es criatura, la cual Yahweh está esperando que se arrepienta. Entonces tengamos mucho cuidado con la manera en que tratamos a nuestro hermano. Vamos a esta palabra, vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 3, verso 6. Dice, quien hasta nos ha hecho competentes para servir como obreros en un nuevo pacto. La esencia del cual no está escrita en un libro, sino en el Ruach, porque el texto escrito trae muerte, pero el Ruach da vida. La letra está muerta porque sin el Ruach no hay nada. Muchos conocen la letra, pero no le dan espacio al Ruach para que habite en ellos. Por eso cuando el Ruach está, Él es el que da vida. ¿Por qué? Porque es el soplo, es el Ruach, es el aliento de Yahweh. ¿Qué fue lo que le dio a Adán y a Java? Es su aliento. Entonces, ¿qué fue lo que nos dejó el Mashiach? Yo les dejo al Consolador, les dejo al Paráclito, les dejo ¿a quién? Al Ruach HaKodesh.
Vamos a esta palabra, vamos a ir a Mateo capítulo 5, verso 21 al 24. Dice así: han oído que fue dicho a nuestros padres, no asesinarás. Cualquiera que cometa asesinato es sujeto a juicio. Pero yo les digo que cualquiera que guarde ira contra su hermano será sujeto a juicio. Que cualquiera que le diga a su hermano, tú no sirves para nada, será responsable ante el Sanedrín, y cualquiera que diga necio incurre en la penalidad de quemarse en el fuego del infierno. Dice, por tanto, si vas a traer tu ofrenda al altar del templo y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, déjalo allí la ofrenda donde está delante del altar y vete y reconcíliate primero con tu hermano. Lo importante es que nosotros sujetemos nuestra carne, sujetemos nuestra mente, recordar quién es el que está habitando en nuestra casa, en nuestro templo, en nuestro corazón, porque si yo digo que Él es mi amo, yo tengo que sujetarme a Él. No ser un hipócrita disfrazado lleno de apariencias, decir que creo en el Eterno, que busco en el Eterno, o decirte a ti, cumple la palabra de Yahweh, no digas mentiras, no cometas adulterio, y yo lo estoy haciendo. Me estoy engañando a mí mismo y creo que a Yahweh no lo engaño. Entonces, qué importante es que nosotros no vivamos por apariencia, sino que vivamos conforme a verdaderamente ser hijos del Altísimo, hijos de Yahweh de los ejércitos. Vamos a ver esta palabra, Mateo 5. Verso 17 al 19. Dice, no piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. He venido no a abolir, sino a completar. Si en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod ni una tilde pasarán de la Torá. No hasta que lo que tenga que suceder suceda. De manera que cualquiera que desobedezca al menor de esos estatutos y los lo enseñe hacia otro será llamado menor en el reino de Yahweh, pero cualquiera que obedezca así y los enseñe será llamado grande en el reino de Yahweh. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Cumplir y llevar los estatutos de Yahweh para enseñarlos. Si tú cumples los estatutos de Yahweh y llevas la palabra, esa palabra va a ser eficaz, va a ser espada, doble filo que va a entrar al corazón de otro. Pero si tú no lo cumplas, esa palabra va a llegar, esa palabra sale vacía, porque no está llena de verdad, no se está cumpliendo. Entonces, ¿cómo voy muchas veces yo a dictar juicio contra mi hermano si en mi corazón no hay temor a Yahweh? Por eso la palabra dice, por los frutos los conoceréis. Padre, dame la fuerza para discernir quién viene de ti y quién no, qué viene de ti. La palabra de Yahweh queda, mientras que la palabra vacía pasa. Muchos se enfocan, como lo decía ahorita, en idiomas, pero no se enfocan en qué, en dar testimonio, en llevar a Elohim. Ya les he dicho que es muy hermosa la palabra, el hebreo, y realmente la palabra que hablaban era el arameo, ¿cierto? Tiene mucha profundidad y es muy hermoso porque cada que tú la estudias vas aprendiendo más. Pero ¿cómo quiero aprender si aún no me sujeto, si aún no cumplo la palabra de Yahweh, si aún no tengo dominio propio para caminar como Yahweh, para aprender de sus pasos? Si no hago eso, estaría siendo un ciego guiador de otro ciego. Estaría guiando a los otros. ¿A dónde? A un foso. Muchos, eso hacen muchos. Empiezan con legalismos, empiezan con imposiciones a los hermanos, llevando a los hermanos a una perdición. No les hablan del fundamento, de la piedra angular, no les habla de cumplir la palabra del Eterno, de dar testimonio en sus vidas, de dejar que el Ruach HaKodesh venga y transforme su casa, su entorno. Vamos a Mateo 15, verso 12. Dice, los talmidim vinieron a él, los discípulos vinieron a él. Sabemos que los fariseos se ofendieron al oír al oír lo que dijiste. Respondió, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada. Déjenlos estar, pues son guías de ciego. Cuando un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el mismo hoyo. ¿Qué estamos enseñando? Verdaderamente, ¿qué estamos enseñando? ¿Estamos enseñando la letra? ¿Estamos enseñando el lenguaje? ¿Estamos enseñando qué? Tenemos que enseñar las buenas nuevas de salvación, la palabra. Tenemos que enseñar los estatutos de Yahweh, el cumplirlo. La obediencia es la llave que abre todas las puertas. La obediencia te ayuda a convertirte verdaderamente en un pueblo de Yahweh. Entonces, ¿cómo está tu vida? ¿Estás sujeta a legalismos?
Ahora muchos usan el legalismo. Es que si tú no haces esta oración, es que si tú no hablas así, es que si tú no haces esto. Y muéstrame tu testimonio. ¿Qué ha hecho Yahweh en tu vida? Yahweh te transformó, te restauró porque tú lo permitiste, porque viniste a un genuino arrepentimiento. ¿Quién está gobernando en tu vida? ¿Estás dando testimonio del que habita en tu corazón? ¿O estás siendo un hipócrita simplemente hablando de palabras, pero tu corazón y tu casa que llena de oscuridad? Ya viniste a su luz maravillosa. Vamos a mirar una parte muy importante. Vamos a ver el ejemplo de un hombre muy hermoso. Noé. Vamos a ir a Génesis 6:9. Dice, y estas son las generaciones de Noé. Realmente se llama Noaj, pero para las personitas que van aprendiendo. Paciencia, amor y testimonio. Dice, y estas son las generaciones de Noaj, de Noé. Era un hombre recto y siendo perfecto en su generación, placentero a Elohim. Era un hombre que agradable a los ojos de Yahweh. Mientras todo, él iba a lo contrario que iba al mundo. ¿Por qué? Porque él quería era caminar con Elohim, obedecer a Elohim. Muchos dicen que están con Elohim, pero no caminan con Elohim. Porque una cosa es lo que tú digas, otra cosa es lo que hay en tu corazón. Por eso él es el que sondea los corazones y sabe lo que hay en cada uno de ellos. Por eso la palabra nos está diciendo, sé obediente para que puedas caminar con él. No te vayas tras la vanidad de tu propia carne, tras la inclinación al mal. Porque grande y espacioso es el camino que llega a la perdición y estrecho el que llega a la salvación. ¿Qué camino estás andando? ¿Vas tras las corrientes de este mundo? ¿Vas tras las masas que se están perdiendo por seguir a falsos profetas que llevan noticias del mundo y no las buenas nuevas de salvación? Porque muchos se están basando por las noticias que están sembrando las mismas, las mismas naciones, pero no se están, no se están dejando llevar por la sagrada palabra del Eterno, las escrituras. ¿Cuáles son las buenas nuevas de salvación? Ir a anunciar mi palabra, ir a llevar mis estatutos, porque eso fue lo que recibimos en el monte Sinaí, su palabra. Su palabra, llévala, guárdala en tu corazón. Miremos que Noé fue un hombre perseguido. ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Era un hombre que era perseguido, que era insultado, que era burlado. Pero a él no le importaba, porque él ante los ojos de Yahweh era un hombre justo, era un hombre íntegro, porque hacía todo lo que él le ordenaba. Por eso hay que tener cuidado porque ahora hay solamente ciegos hipócritas que llevan a otro fuera del verdadero fundamento de la Torá. Dicen que enseñan Torá, pero solamente enseñan por la apariencia porque su corazón está apartado de él. Está apartado verdaderamente del fundamento. No nos movamos de la piedra angular. ¿Quién es Yeshua HaMashiach? ¿Qué dice Juan 14:15? Si me amas, guarda mi palabra. Vamos a ir a esta palabra. Mateo 25, versos 31 y 32. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado por todos sus malajín, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en asamblea con él y se separará la gente los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los machos cabríos. Habrá una separación. Cuando tú estés delante de él, ¿cómo te presentarás? Realmente Él te dirá, venid aquí benditos de mi Padre, o fuera de aquí no los conozco. Abramos los ojos. Por eso la pureza no se mide en una letra o en cómo hablas. La pureza se mide en los hechos. ¿En dónde tienes tus ojos puestos? ¿En lo invisible o en lo visible? ¿En lo terrenal o en lo celestial? Por eso es tan necesario aprender a dominar nuestra carne, ya que una persona sin dominio propio es una persona que expresa al enemigo, es una presa, es un blanco del enemigo. Por eso no es en nuestras fuerzas, es en la de Yahweh. Yahweh, dame dominio propio, ayúdame a vencerme a mí mismo para hacer lo que a ti te agrada. Porque muchos Yahweh le dice, deja este pecado, hace esto, no lo hace. ¿Por qué? Porque quieren seguir viviendo bajo su propia egolatría, bajo su propio interés, no bajo verdaderamente una sujeción al Altísimo. Por eso que nos llama la palabra hoy, estúdiate a ti mismo. ¿Cómo está tu vida sujeta a Yahweh? ¿Realmente está sujeta a Yahweh o sigues dejándote llevar por tus propios impulsos? Dice, vamos a ir a Mateo 25,
Mateo 25, verso 33 al 35. Dice, las ovejas las pondrá a su mano derecha y los machos cabríos a su izquierda. Entonces el rey les dirá a aquellos a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre les ha bendecido, tomen su herencia y el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Pues tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron algo de beber, fui extranjero y me acogieron como huésped. ¿Tú estás siendo uno de ellos? ¿Tú acogiste a Yahweh en tu corazón? ¿Cuál es la misión del hombre? Un hombre debe dejarse guiar es por el Ruach HaKodesh y que lo que emane de su boca sea de él y no de nuestro pensar. ¿Cuál es la misión de nosotros? Desatar las ligaduras de impiedad. Dice Isaías 58:6. Yo no he escogido tal ayuno, dice Yahweh. Libera toda carga de iniquidad. Desata las coyundas del yugo. Deja y libra a los oprimidos. Cancela toda cuenta injusta. Parte tu pan para el hambriento, toma a los pobres sin hogar y llévalos a tu casa, viste al desnudo cuando lo veas, cumple tus obligaciones para con tu propia cera. Entonces tu luz brotará como la mañana, tu luz brotará con rapidez y tu justicia irá delante de ti y la gloria de Yahweh te seguirá. ¿Cuál es el ayuno que él quiere? Desatar las ligaduras de impiedad, ayudar a mi hermano. Pero ¿cómo voy a ir a ayudar a mi hermano si aún no he podido conmigo mismo? Por eso sujeta tu vida a Yahweh para que pueda ser un instrumento, porque aquí venimos a servir y no a ser servidos. Dice, entonces llamarás a Yahweh y responderás y llorarás mientras hablas y él dirá, aquí estoy. Si se remueve el yugo de entre ustedes, pararán las falsas acusaciones y calumnias, y le dan pan al hambriento de corazón y satisfacen las necesidades del alma afligida. Entonces tu luz se levantará en la oscuridad y tus tinieblas serán como mediodía. ¿Por qué? Porque eres un hijo del Eterno, un hijo de luz, un hijo de despierto. Estás en vela esperando a tu esposo, estás en vela esperando al rey. Mateo 25:37 dice, entonces los que han guardado la Torá responderán, Adón, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y algo de beber? ¿Cuándo te vimos extranjero y te hicimos nuestro huésped? ¿O cuándo te vimos necesitado de ropa y te la dimos? ¿Qué responde él? ¿Cuándo te vimos enfermo y en prisión? El rey les dirá, sí, les aseguro que cada vez que hicieron estas cosas, por uno de los menos importantes de estos hermanos míos, para mí también lo hicieron. Por eso ten cuidado cómo te diriges al otro. Porque muchas veces si maltratas al otro, no te estás dando cuenta que ahí está Yahweh. Ten cuidado. Dice el verso 41, dice, después también hablará a aquellos de la izquierda diciendo, apártense de mí ustedes que no guardan Torah, váyanse al juego preparado para Hasatán y sus ángeles y sus malajim. Entonces tú vas a ser aquel que Yahweh se levante y te diga, no, que vengan, ay, Adón, echamos fuera demonios en tu nombre, fuera de aquí no los conozco. ¿Quién es el amigo de Yahweh? ¿Quién es el que conoce a Yahweh? El que lo lleva en el corazón. Aunque nunca llegaremos a conocer tan poderosa grandeza, pero sí nos permite conocer parte de lo que Él quiere que nosotros tengamos en nuestra vida, su palabra, que es la palabra eterna, la palabra de vida, la palabra que transforma. Por eso Él quiere que todas nuestras actitudes las llevemos a Él con sencillez, con lealtad, con pureza de corazón, llevando verdaderamente su nombre no de palabras sino de acción. Por eso es que necesitamos caminar verdaderamente con Elohim, siguiendo sus pasos, así como muchos de nuestros hermanos siguieron sus pasos, Moisés, Noé, muchos de nuestros hermanos. O estamos a lo contrario, siguiendo las costumbres de las masas, las ideologías de seguir ocultando la falta de dominio propio, la falta de compasión. Recordemos que si Yahweh tuvo compasión con nosotros, nosotros tenemos que tener compasión con el otro, ser un instrumento útil, poder mostrar que tenemos esa virtud del dominio propio para ayudar a nuestros hermanos, para que nuestro carácter sea formado al carácter de un hijo de Yahweh. Por eso esfuérzate y sé valiente. Dice 1 Corintios 9, verso 19 en adelante, dice, pues aunque soy un hombre libre, no sujeto al dinero de nadie, me he hecho esclavo de todos para poder ganar tantas personas como me sea posible. Esto es con los judíos, los que dicen ponerse en posición de los judíos para ganar a los judíos.
Con la gente sujeta a la perfección legalista de la Torá, me pongo en la posición de alguien bajo dichos legalismos para ganar a algunos bajo estos legalismos, aunque yo no esté sujeto a la perversión legalista de la Torá. Con aquellos que viven fuera del marco de la Torá, me pongo en la posición de alguien fuera de la Torá, para ganar a los que están fuera de la Torá, aunque yo mismo no esté fuera del marco de la Torá de Yahweh, sino dentro del marco de la Torá como es apoyado por el Mashiach, porque entre más tú te sujetas a la voluntad de Yahweh, más puedes guiar a tu hermano, más puedes ayudar a tu prójimo, más puedes ser un utensilio, una vasija de honra en las manos del alfarero. Dice el verso 22. Con los que son débiles me convertí en débil para ganar a los débiles, con todo tipo de gente que me he convertido en todo tipo de cosas, para que en todas las circunstancias por lo menos pueda salvar a alguno de ellos, para que seamos instrumento para que otros vengan a ¿qué? A salvación. Dice el verso 23. Pero lo hago todo por la recompensa prometida, por las buenas noticias, para poderlas compartir junto con otros que lleguen a confiar, para poder compartir que esa restauración, esa transformación. Pero si tú solo estás llevando por la letra, o sea, ¿qué vas a compartir? ¿Qué vas a dar al otro si tú no tienes? Por eso para dar al otro es necesario que tenga. Dice el verso 24, ¿no saben que en una carrera todos los atletas compiten, pero solo uno lleva el premio? Por lo tanto, corran para ganar. Ahora todo atleta que está en el entrenamiento se somete a una estricta disciplina y lo hace solo para ganar una corona de laurel, que pronto se marchitará, pero nosotros para ganar la corona que durará eternamente. Por eso no dejes que nadie te robe tu corona por ideologías vanas, sino al contrario, corre. Pelea la buena batalla, esfuérzate y sé valiente. Dice el verso 26. Por lo tanto, yo no corro sin una meta, sino directamente hacia el punto final. No golpeo al aire como un adversario imaginario, sino que trato que todos los golpes den en el blanco. Trato a mi cuerpo con dureza y lo someto a esclavitud para así después de haber proclamado las buenas noticias a otros, no me descalifiquen a mí mismo. Qué importante para que yo pueda dar testimonio de que cumplo la palabra, para que al final no digan fuera de aquí no los conozco transgresores de la ley, sino al contrario, venid aquí y disfruten benditos de mi Padre. Qué hermosa la palabra nos enseña la importancia de estar sujetos a Él. Miren que aquí Pablo entendía lo que representa que él ya nos dio la victoria, pero que tenemos que tener una disciplina, un dominio propio, el controlar nuestros deseos. Entonces, sujeta tu carne para que no vengan esas consecuencias, porque esas consecuencias vienen en tu salud, en las cosas financieras, en tu relación con el otro, no, sino al contrario, para que en todo tiempo, momento y lugar tú muestres al Mashiach y brote de ti palabra de vida. Muchos le echan la culpa a las circunstancias, al problema, a lo que viven, pero no entienden que es por su falta de dominio propio. Vamos a esta palabra, Juan 6, verso 38. Porque he bajado del cielo, no para hacer mi propia voluntad, sino la del que me envió. ¿De quién estamos haciendo la voluntad? Vamos a esta otra palabra, primera de Timoteo 4, 6. Si presentas esto a los hermanos, estarás sirviendo bien al Mashiach Yahshua. Demostrarás que has dirigido las palabras de la fe y las buenas enseñanzas que has seguido. Pero desecha las fábulas profanas, cuentos de abuelas y ejercítate en santidad, a pesar de que el ejercicio físico tiene algún valor. La santidad vale por todo, puesto que tiene promesas tanto para la vida presente como para la venidera. He aquí una palabra en la cual confiar, una que completamente merece ser aceptada. En verdad, por esto trabajamos y nos esforzamos. Tenemos nuestra esperanza en un Elohim viviente que es salvador de toda la humanidad y especialmente en los que confían. Entonces, promesas de que vendrán, que bendiciones a nuestras vidas, porque heredamos que el reino de los cielos. Vienen galardones para aquellos que se esfuercen, pero que tu mirada está en que Yahweh siempre gobierne tu vida, tu corazón, tu mente, tu pensar.
Ya vamos terminando, amados. Sigue esta palabra, Gálatas 5, verso 16 al 25. Dice: lo que estoy diciendo es esto: vivan sus vidas por el Ruaj, entonces no harán lo que su vieja naturaleza quiere. Por lo que quiere la vieja naturaleza es lo contrario del Ruaj, y lo que quiere el Ruaj es lo contrario a la vieja naturaleza. Estos se oponen entre sí para que no puedan llevar a cabo sus buenas intenciones, pero si son guiados por el Ruaj, entonces no están sujetos al sistema que resulta de pervertir la Torá en legalismos y perfectamente evidente lo que la vieja naturaleza hace: se expresa a sí misma en inmoralidad sexual, impurezas e indecencias. Por eso nuestra vida tiene que estar sujeta a Yahweh, no a la carne. Por eso no podemos estar sujetos a la vieja naturaleza, porque la vieja naturaleza irrumpe, corrompe, daña nuestro camino o se vuelve piedra de tropiezo en él, para que lo entendamos mejor. Dice el verso 20: idolatría y abuso de drogas en conexión con el ocultismo, en pleitos y enemistades, iras, celos y en la ambición egoísta, divisiones, intrigas y envidia, en borracheras, orgías semejantes a estas. Les advierto ahora, como les he advertido antes: aquellos que hacen tales cosas no tendrán parte en el reino de Yahweh. Pero por el fruto del Ruaj, que es amor, alegría, shalom, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio, nada en la Torah está en contra de estas cosas. Entonces, ¿cómo te estás comportando? Si aún sigues atado al pecado, pues no eres del reino de los cielos, no eres un hijo de Yahweh. Vuestro padre es Hasatán. Mientras que si tú eres sujeto a la voluntad de Yahweh, tienes amor, sencillez, dominio propio, eres un hijo de Yahweh. ¿Por qué? Por los frutos. Dice el verso 24: además, aquellos que pertenecen al Mashiach Yahshua han clavado su vieja naturaleza a morir en la estaca con sus pasiones y deseos. Si por medio del Ruaj que tenemos, por medio del Ruaj que tenemos vida, dejen que sea también por medio del Ruaj que pongamos en orden todo en nuestras vidas. ¿Quién es el que pone en orden nuestras vidas? El Ruaj HaKodesh. Por eso hay que estar sujetos a él. Por eso hay que estar doblegando nuestra vida, humillándonos ante el Eterno. Tener dominio propio es tener autocontrol. Saber controlarme en medio de toda circunstancia que esté viviendo, por muy complicada que sea. Porque ya no vivo yo. El Mashiach vive en mí, porque él me está transformando. La escritura claramente está diciendo que el dominio propio es tener templanza, ¿cierto? Es vivir una vida conforme a la voluntad de Yahweh, conforme a lo que él manda. Entonces, esfuérzate por tener ese dominio propio, porque tu vida está sujeta a la de él. Y si aún no has podido vencerte a ti mismo, dile: Yahweh, ayúdame a vencerme a mí mismo para agradarte, para hacer tu voluntad y no dejar que ninguna circunstancia, ni nada, ni nadie me robe mi corona. Tú eres mi Ishi, mi esposo, yo te estoy esperando, yo quiero estar contigo. Quiero que tú habites en mi casa. Y cuando él habita en tu casa, te vuelves luz en medio de oscuridad. Entonces, esfuérzate y sé valiente. Domina tu carne y déjate guiar solamente por la palabra y la presencia del Altísimo, por el Ruaj HaKodesh, que es el que nos transforma y nos limpia. Que tengan un muy hermoso día. Que el poderoso Rey soberano Padre Yahweh los bendiga hoy y siempre. Shalom, Urajo, paz y bendiciones.